¿Qué tal si me acompañas una vez más para que le demos gracias a Dios en este tiempo? Y vamos a orar al Señor y vamos a presentar todo lo que está aconteciendo o pasando en el mundo delante del Señor. Señor, gracias. Nos presentamos delante de usted para adorarle, para bendecirle y por supuesto para glorificarle, eterno Dios. Aquí estamos todos los que venimos a exponer su palabra, eterno Dios, los que la estamos escuchando, Señor. Yo estoy aquí en casa con mi familia, Señor, y Señor, glorifícate de una manera muy, pero muy especial, y sea su nombre glorificándose por encima de todo lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando. Señor, oramos por todas las naciones en el mundo, para que bien tú tengas misericordia de todos, eterno Dios. Señor, especialmente oramos por Jerusalén e Israel, el pueblo colombiano, eterno Dios, y todas las naciones en el nombre de Jesús. Señor, usted sabe perfectamente lo que este virus o esto que estamos viviendo está haciendo, Señor amado, con la raza humana, Señor. Son muchos los decesos, Padre, y oramos, Dios de gloria, para que tu mano se extienda fuerte y poderosamente, eterno Dios. Señor, ayúdanos por lo demás, fortalécenos en el poder de tu Espíritu, en el poder de tu fuerza. Yo bendigo cada vida, cada persona que está escuchando esta palabra, que la está viendo, eterno Dios. Y permite, Dios de gloria, que seas tú hablando a través de tu siervo, Señor, para que tu nombre sea conocido en todo lugar de la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a seguir una vez más exponiendo la palabra del Señor. Desde hace algunos días llevamos una secuencia en el capítulo 19 del libro de San Mateo, desde el versículo 16 en adelante hasta el verso 30, y estamos hablando del joven rico. Y yo no sé si recuerdas conmigo, pero quiero llevarte a ello, porque el primer título de la enseñanza primera fue Nueva manera de pensar o buena acción más. Recuerda que estamos hablando del joven, de lo que el joven estaba pensando, que era por el hacer, que él creía que iba a heredar la vida eterna por el hacer. Entonces él tenía creía que era con una acción, y estábamos hablando de que debería de cambiar o tenía que cambiar su manera de pensar. Luego, la segunda enseñanza, hablamos de la actitud del joven cuando se encuentra con Jesús, y titulamos la enseñanza obstáculos que impiden el acercamiento a Dios. Y recuerda que hablamos que el obstáculo que el joven tenía era que tenía el amor a las riquezas. No era que la riqueza era mala, no, la riqueza no es mala. Lo malo es el amor, donde el joven tenía puesto su corazón. Y el joven, pues lastimosamente, se va muy triste. Hoy vamos a terminar este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios y vamos a hablar de la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús y cómo Jesús cambia también las mentes de ellos. Y yo le di por título a este tiempo que hemos de tener en este preciso momento es Respuesta que renueva la mente del hombre. Escúchame esto. Respuesta que renueva la mente del hombre. Para esto, yo quiero que volvamos a leer una vez más todo el pasaje. Y vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a hacer énfasis en los versículos del 27 al 30. Solamente en 3 versos
vamos a hacer énfasis. Pero vamos a tomar todo el pasaje, por favor. Si estás ahí en familia, pues qué bueno que tomes tu Biblia ahí a tu lado y la tomes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con todos los que estén ahí, y vamos a tener un tiempo lleno de felicidad, predicando la palabra, enseñando la palabra del Señor. Capítulo 19, versículo 16 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Luego dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Versículo 27, aquí es donde vamos a entrar. Dice: entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muy bien. Mira conmigo, por favor, un instante, cómo entra el apóstol Pedro en este pasaje. Y si notas conmigo, le dice en el versículo 27, entonces respondiendo Pedro, le dijo. Quiero hacer énfasis porque Pedro era un hombre muy explosivo. Y era un hombre que siempre estaba hablando por los discípulos y siempre en su carácter fuerte o colérico, Pedro estaba siempre hablando por ellos. Ahora, el apóstol Pedro, después de que Jesús había hablado con el joven, el apóstol Pedro sigue en el diálogo con Jesús. Y sigue en el diálogo porque ellos junto con él habían apreciado el diálogo, valga decir una vez más, que ellos, o que Jesús más bien, había tenido con el joven. Y cuando usted y yo miramos este diálogo, humanamente Jesús hubiese podido dejar a Pedro sin responderle, porque Pedro le hace una pregunta y Jesús lo hubiese podido dejar sin responderle. ¿Qué le interesaba a Pedro el diálogo de Jesús con el joven? Si Jesús quería restaurar y salvar al joven, ellos iban con él. ¿Qué le interesaba a Pedro esto? Pero mira esto. Si Jesús hubiese dejado a Pedro sin responderle, yo creo que
Pedro, el apóstol, hubiera quedado ofendido. ¿Y por qué hubiera quedado ofendido Pedro? Porque pues lo dejan sin una respuesta, sin responderle. Porque la pregunta que hizo el apóstol Pedro fue una pregunta como impertinente al caso. Ellos estaban ahí como testigos. Y nota la pregunta, y vamos a ir a ella en el versículo 27, la parte B. La parte B del versículo 27 dice: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Nota la pregunta, notemos la pregunta es, nosotros lo hemos dejado todo. Porque Jesús le había dicho al joven, véndelo todo y dalo a los pobres. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Le había dicho, déjalo todo. Pero viene la parte donde Pedro le dice a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros lo hemos dejado todo. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta que yo me encuentro en el pasaje, o más bien pregunta no, segunda parte de la pregunta que él había hecho como número 2. Y le dice, nosotros lo hemos dejado todo. Y además de dejarlo todo, nosotros te hemos seguido. Otra parte de la pregunta es, ¿qué pues tendremos? Nota 3 cosas. Nosotros lo hemos dejado todo. También te hemos seguido. Y número 3, ¿qué pues tendremos? ¿Ah? Esa pregunta, Jesús no hubiese podido responder nada como te lo dije ahorita. Pero Jesús no los deja con ello. Jesús no los deja con esa inquietud. Jesús no los deja con esa incertidumbre. ¿Sabes qué hace Jesús con ellos? Les responde. Y les habla de esto, de la regeneración. Mira conmigo el verso 28. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, nota la palabra, está hablando de regeneración. ¿Y sabes qué es la palabra regeneración? Nos está hablando de la segunda venida. Jesús sabía que Él había venido a esta tierra, que iba a estar un tiempo. Jesús ahí sabía que iba a partir. Pero Jesús también sabía que Él iba a regresar, como bien lo estamos esperando. Y esto lo dice en el verso 28. Entonces en el verso 28 de Jesús le dijo, en el verso 28, le dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Primera parte que te quiero ilustrar. La primera parte que te quiero ilustrar es, Jesús les habla de la regeneración y les habla de su segunda venida. Pero también Jesús les está hablando aquí de la renovación del hombre. Cuando vamos al libro de Tito, y si puedes ir conmigo, quiero invitarte para que vayas conmigo al libro de Tito, en el capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 5 dice de esta forma, o de esta manera, dice, nos salvó no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Sabes de qué nos está hablando estos versos? Nos está hablando de la renovación de la persona. 2 renovaciones. La renovación cuando Jesús viene y le está diciendo a los discípulos en la regeneración, cuando Jesús parta de esta tierra en su segunda venida, Él vendrá por su pueblo, Él vendrá por su iglesia y habrá una regeneración donde aquellos que le siguen, que le seguimos, estaremos sentados con Él en ese lugar. Pero está hablando de la regeneración, en Tito, de la renovación de la persona. ¿Sabes qué quería Dios con este joven? Que este joven fuese renovado. Y cuando estaba hablando de la renovación, ¿sabes qué significa la palabra renovación? La palabra renovación significa concebir, engendrar de nuevo.
No sé si recuerdas conmigo un poco cuando Jesús y Nicodemo se encuentran ambos. Eso está en el Evangelio de San Juan en el capítulo 3. Lo puedes leer desde el versículo 1 en adelante. Entonces, el Evangelio de San Juan capítulo 3, en el verso 4 específicamente, Jesús le habla a Nicodemo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de una mujer? Estos no sabían nada de lo que Jesús había venido. Y Jesús viene y le dice que tiene que nacer de agua y tiene que nacer del Espíritu. Le está hablando de bautismo y le está hablando de renovación de pensamiento. Le estaba hablando de ello. Sabe que este joven se encuentra con Jesús. ¿Y Jesús qué quería hacer con este joven? Jesús quería renovar la mente de él. ¿Sabe que Dios quería hacer con nosotros en este tiempo esto? Renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón. Entonces Él dice, los que le siguen se sentarán, escúchame esto, sobre 12 tronos. Y cuando Él está hablando de sentarse de 2 en 12 tronos, Él está hablando de autoridad. Jesús les estaba delegando autoridad a los discípulos. Ellos, cuando vieron el diálogo, lo escucharon, el diálogo de Jesús con el joven o el joven con Jesús, ellos le hicieron la pregunta, ¿quién entonces podrá ser salvo? Ellos le hacen la pregunta, nosotros te hemos seguido, ¿qué pues tendremos nosotros? ¿Qué tendremos nosotros? Entonces Jesús empieza a hablarles de la regeneración cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, pero le habla de la regeneración de nosotros como seres humanos que tenemos que estar en este mundo y como la palabra de Dios, como su Espíritu renueva nuestras vidas. Jesús les estaba dando a ellos autoridad, les estaba delegando dominio. Jesús había dado autoridad, escúchame algo, a Adán. Pero ¿sabes qué pasó con Adán? La perdió. ¿Dónde la perdió? Allá en Jardín de Edén, por su pecado. Luego cuando él desecha esta autoridad, Adán, entonces viene a Noé. Dios delega esta autoridad ¿a quién? A Noé. Y luego de Noé la pasa a los patriarcas, a los cabezas de familia, a las cabezas de las tribus, a los líderes. Ahora Jesús viene y tiene autoridad. Escúchame, querido y querida. ¿Cómo se evidenciaba la autoridad de Jesús? ¿Sabes cómo se evidenciaba la autoridad de Jesús? En su enseñanza, en su sujeción. ¿Sabes? En lo que fallamos todos nosotros como seres humanos, en la sujeción. Entonces Jesús enseña la autoridad que él tenía en la enseñanza, en el dominio sobre los elementos naturales, sobre las enfermedades, sobre los demonios y también, además de ello, por el perdonar pecados. Jesús viene y perdona pecados. Y ese es el diálogo que Jesús había tenido. Entonces estos le hacen esa pregunta a Jesús. Me parece maravilloso lo que hizo Jesús. Viene el joven, se encuentra con Jesús, Jesús con el joven. Y viene y Jesús le dice, porque el joven le dice, ¿qué bien haré o qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús empieza a decirle, a quitarle el pensamiento, un pensamiento erróneo que él tenía. Jesús viene a plantar su pensamiento, su espíritu en él, pero este joven no dejó. Los discípulos estaban ahí como testigos. Los discípulos hacen esta pregunta. Ahora, ¿qué hizo Pedro cuando vio al joven rico irse triste? Porque es bien curioso. Uno viene a Jesús triste. Y cuando uno viene a Jesús triste, uno debe de salir alegre. Pero este joven vino triste y se fue más triste de lo que entró. Este hombre tenía su corazón puesto en las riquezas. Pero, ¿qué aprovechó Pedro?
o Jesús aprovechó también esto para recordarles. Pedro le dijo, aprovechó la oportunidad ahí también para recordarle a Jesús que él lo había dejado todo por seguirle a él. Qué maravilloso es el Señor cuando nosotros le seguimos. Y Jesús le da una promesa, que todos ellos tendrían en lugar de especial honor. ¿Sabes que cuando un hombre es transformado por la palabra de Dios, entonces un hombre es sujeto, una mujer es sujeta, una mujer cambia su pensamiento, es transformada por todo lo que el Señor dice? Nota conmigo el versículo 28, les dice, Jesús les dijo, de cierto, le dijo, amén. Os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Ves qué maravilloso es seguir al Señor? Un hombre que sigue a Dios es sujeto. Un hombre que sigue a Dios ama a sus hijos. Un hombre que sigue a Dios respeta a su esposo, su esposa, una mujer también. Un hombre que sigue a Dios honra a su esposa. Eso es lo que Dios quiere renovar en nosotros. Un hombre que ama a Dios honra a Dios y honra a los que están a su alrededor. Un hombre que ama a Dios es sujeto. Un hombre que ama a Dios no menosprecia a otro. Un hombre, una mujer que aman a Dios siempre están ahí en la presencia del Señor con el fin de recibir instrucción. El hombre y la mujer que aman a Dios son humildes y Dios anhela que estas características las tengamos cada uno de nosotros. Pero sabes que el joven tenía orgullo porque su riqueza lo llevaba a eso. Versículo 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, nota cómo habla el pasaje, el versículo, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Como quien dice, recibirá bendición al 100%. Esto es fantástico. Entonces, él está hablando de las cosas en el versículo 29 que pueden ocupar en nuestras vidas la mayor parte que Dios. Yo quisiera preguntarte, ¿qué ocupa la mayor parte de tu corazón? ¿Tu empleo? ¿Las posesiones que tienes? ¿O en el peor de los casos, orgullo, prepotencia? ¿Qué ocupa eso en nuestros corazones? Ahora, Jesús le dijo al joven, le había dicho, no es por el hacer, no es por las tantas obras, no es porque nosotros vamos a una congregación y estemos cantando y vamos. ¿Sabes que hoy nos encontramos con tantas personas que van a una congregación y siempre llegan tarde? Siempre llegan tarde y no falta la excusa. No, mi hermano. Yo quiero decirte algo, nosotros cuando tenemos ese encuentro con Jesús, hay una renovación en nuestra mente, hay un cambio en nuestra mente. Jesús tiene que ocupar todo el lugar en nuestro corazón. Jesús le dijo al joven, no es por el hacer, no es por las obras, porque esto no contribuye a la salvación. No es porque nosotros sepamos tanto de hermenéutica, de homilética, de exegesis, no es por eso. Es porque tenemos en realidad un acercamiento a Dios. Observe conmigo la lista, esa lista del versículo 29. Y la acabamos de leer, pero ¿cómo inicia esa lista? Nota cómo inicia. Y cualquiera que haya dejado casas, inicia con casas. Y nota cómo termina la lista. Dice, y cualquiera que haya dejado casas. Luego dice, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos. Y termina diciendo tierras.
Entonces, inicia con casas y termina con tierras. ¿Sabe qué significa eso? Posesiones. Casas o tierras. Está haciendo énfasis en esto. Jesús hizo énfasis en esto. ¿Y sabe por qué hizo énfasis? Porque era que las casas y las tierras era lo más importante para los israelitas en aquel entonces. Era lo más importante. Y Jesús les habla de lo que tienen que dejar, como si ellos tuviesen una devoción al Señor. Quiero preguntarte una vez más, ¿qué ocupa más en tu corazón? ¿Qué es lo que más ocupa tu corazón? ¿Tu empleo? La lista. Haz una lista. ¿Y qué es lo que más ocupa en tu corazón? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es la congregación? ¿Sabe que hoy no nos podemos congregar? Estamos enseñando por estos medios, cantidad de hombres y de mujeres que servimos al Señor. Estamos predicando por estos medios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no permanece encerrada. Aunque estemos todos en casa, aunque hayan cuarentenas, que ya ni son cuarentenas. Llevamos como 4 meses. Son como 120. Ya ni es cuarentena. Ya llevamos tanto tiempo así por causa de lo que estamos enfrentando ahora. Pero aunque estemos viviendo esto, la palabra de Dios sigue corriendo. La palabra de Dios sigue avanzando. ¿Con el fin de qué? De que tu corazón sea transformado por el poder de Dios. Y Jesús les da una respuesta a la pregunta de los discípulos. ¿Y sabe qué hizo esa respuesta? Renovó la mente de cada uno de ellos. Nota lo que Jesús hizo. Se encuentra con el joven como número 1. Y el joven le hace la pregunta y le dice, ¿qué bien haré? Luego el joven tiene una actitud. Y hay cosas que son estorbos para que él se acerque a él como número 2. Y como número 3 también estaban los discípulos. Entonces nota Jesús todo lo que hizo. El joven se encuentra con Jesús, le hace las preguntas. El joven tiene estorbos. Jesús lo confronta y le dice qué debe de hacer o cómo debe de ser. Y luego los discípulos le hacen preguntas. Y esto que vivió aquí sirvió para afianzar un poco más la fuerza de los discípulos o la fe de los discípulos. Dios quiere afianzar tu fe. Dios quiere que tú y yo seamos fuertes en medio de lo que estamos viviendo y que nada más que Dios ocupe nuestro corazón. Yo no te estoy queriendo decir que si tienes tu casa bonito es malo, no. Y estás laborando, debes de laborar o de trabajar. Si estás estudiando, debes de estudiar. Pero ¿qué es lo que ocupa más en tu corazón? Tu corazón. ¿Qué es más? Esas son cosas muchas veces exteriores, pero hay cosas internas que el ser humano vive, que el ser humano tiene. ¿Qué está ocupando nuestro corazón? Versículo 30, y con este finalizo, dice, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Los judíos en aquel entonces, ellos no quisieron. Ellos menospreciaron la obra del Señor. La continúan menospreciando. Pero Jesús está hablando, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Está hablando de aquellos judíos que son cristianos, que aman a Dios, estos serán primeros. Y de aquellos que amamos a Dios hoy. Nosotros somos pueblo gentil, somos injertados en la rama y por su gracia, por su misericordia, somos salvos. Pero ¿sabes qué debes de hacer? Deja que el Señor, por su Espíritu, renueve tu mente. Yo no sé qué argumentos puedas tener en tu corazón o en tu vida. No sé. Pero déjame decirte que Jesús quiere transformarte. Que Jesús quiere renovarte. Que Jesús quiere hacer algo o no algo. Muchas cosas grandes, fuertes, poderosas en tu vida. Sin más, déjame orar por tu vida y déjame dirigirme a Dios un instante en favor de lo que estés viviendo y lo que estés enfrentando.
Y yo quiero finalizar diciéndote también, hoy como siervo del Señor, coloco esta palabra en tu mente. Bájala tú al corazón para que la llevemos a la práctica. Señor, muchas gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos de una manera especial. Gracias por enseñarnos. Gracias por enseñarnos en este encuentro que tuviste con este joven. Sería un gobernante joven. Sería un joven, Señor, que venía por la comarca y había escuchado hablar de ti, quería hablar contigo. Sería un joven cualesquiera que estaba cansado del camino. Pues yo no lo sé, Señor. La Biblia nos habla de ello. Pero en realidad, yo no sé cómo era él. Señor, lo cierto del caso es que tú anhelas, quieres cambiar las vidas de nosotros los hombres. A veces ocupamos la mayor parte en cosas, Señor, que no alimentan. Tú eres Dios de gloria con quien queremos, anhelamos cada día tener encuentros y poder recibir instrucción suya, Señor, y que sean tumbado todo pensamiento erróneo de nuestros corazones para que su palabra haya cabida, eterno Dios. Y así todo eso que es externo, Dios, no ocupe espacio en nuestros corazones, pero también lo interno. Lo interno es el orgullo y los argumentos que nosotros como hombres podemos guardar en el corazón, Dios. Señor, muchas gracias por tiempos como estos. Yo bendigo cada vida que me está escuchando o viendo, eterno Dios. Permite pues, Señor, que este tiempo haya sido un tiempo por tu Espíritu Santo en tu palabra de edificación, eterno Dios. Sin más, Dios, bendícenos. Y como tu siervo, bendigo cada vida que está escuchando, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has escuchado este mensaje y estás por primera o por segunda vez, o tienes que tomar una determinación en tu vida, hoy es el tiempo. Y quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesucristo, gracias por hablarme y por enseñarme. Dígale: yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Que tu gracia y tu poder habiten en todo mi ser. Te recibo como mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. No es más. Si has hecho esta oración, déjame decirte que el Señor quiere ayudarte. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga y que pasen un tiempo lleno en bendiciones.